y dele la libertad, sacúdase, deje la pereza. Gloria a Dios, la gente está como con sueño. Gloria a Dios, a su nombre. Yo creo que a este lugar venimos a alabar al Señor, amén. A su nombre. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Y por qué usted está contento? Diga, porque Cristo vive en mí. Alabado sea el nombre del Señor. Dios los bendiga a todos, pueblo amado, en esta hermosa noche. ¿Verdad? Es una bendición estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Aunque no es fácil, hermano. No vaya a creer que uno siempre anda así como que muy preparado. No vaya a creer. Esto no es fácil y los que predican me entienden. No, que tú tienes una prédica por ahí guardada. No es así como usted cree. A su nombre. Por ahí tenía una, pero Dios me dijo, eso no es. Imagínese usted. Alabado sea Dios. Pero Dios hace como Él quiere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que los que es de Dios o los que son de Dios, la palabra de Dios oye. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted omite esta palabra, usted está desagradando a Dios, a su nombre. Todo es una cadena perfecta. La palabra viene sincronizada como eslabones y una cadena. Alabado sea Dios. Aún en el Antiguo Testamento se hablaba del sacrificio de Jesús. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Gloria al Señor. Y busque el libro de Daniel. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Busque el libro de Daniel. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a leer el capítulo, gloria a Dios, capítulo 3. Desde el versículo 14 vamos a leer. Capítulo 3, versículo 14. Si lo tiene, diga amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Y usted dice, amén. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis o la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Vamos a orar. Padre, Señor y Dios, tuyo es el poder y la gloria, Dios mío. Tuyo es la alabanza, Dios eterno. Tuya es la adoración, la pleitesía, Dios mío. Oh Dios poderoso, nos colocamos en tus manos en esta hermosa noche. Yo te pido por favor que sea usted hablándonos conforme a su voluntad. Y así como el agua y la nieve caen en tierra y hacen germinar, así es tu palabra, que no regresa a ti vacía, sino que hace lo que tú quieres y cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Dios. Que esta palabra, Dios mío, salga como salga, venga dirigida por ti, Dios, y que nos hable en esta noche, y que toda maldición, opresión, depresión, todo espíritu inmundo, enfermedad, se vaya en el nombre de Jesús. Yo creo que tú tienes poder. Pase lo que pase, la gloria será para ti, porque solo a usted le pertenece, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso fuerte a Dios. Puede sentarse. Gloria al Señor. Hermano, esta historia es bastante predicada, hermano. Es una historia muy hermosa, la cual deja una poderosa enseñanza a nuestras vidas. Y dice la Biblia que por desobediencia de Israel, los de Babilonia, alabado sea Dios, invadieron aquel territorio. Y cuando invaden aquel territorio, los llevan cautivos. Ya lo habían profetizado, porque nada ocurre en nuestras vidas si Dios primero nos da un aviso. Por eso usted ni yo nos podemos sorprender cuando algo acontece en nuestras vidas, sea bueno o malo, porque siempre Dios envía a alguien para que nos hable de lo que va a ocurrir. Y a nosotros se nos dijo que venía un avivamiento, y yo lo creo, a su nombre. Y cuando los babilonios toman cautivos a los israelitas, dice la Biblia que este poderoso pueblo agarra cautivo a todos los príncipes de la región de Israel y todos los lleva, gloria al Señor, a aquel territorio. Esta gente agarra cautiva a todos los príncipes, a la gente de la realeza, a la gente noble, gloria a Dios, y lo llevan a sus terrenos. Mire, yo me imagino que ellos se llevaron a muchísima gente. No vaya a creer usted que solamente era Daniel, que solamente era Sadrach, Mesach y Abednego. Eran muchos más. Usted sabe que esos eran los nombres babilónicos, pero ellos se llamaban Misael, y usted los conoce. Eran otros, hermano. Habían muchos los que habían llevado cautivo. Y de repente aquel rey llamado Nabucodonosor levanta una grande estatua, porque este hombre, tenía idolatría en su corazón, no adoraba al Dios de Israel. Levanta una estatua gigante y dice que como él tenía el poder sobre todo el mundo entero, sobre todas aquellas regiones, él ordenó que todos aquellos que escucharan el sonido de las trompetas y de todo instrumento musical se postraran delante de aquella gran estatua que él había levantado. Y cuando él levanta aquella estatua, dice la Biblia que todos los reinos, las ciudades y toda la gente se inclinó delante de aquella estatua a su nombre. Usted conoce la historia. Cuando sonaron los instrumentos o la orden del rey era que todos se postraran delante de aquella estatua y la adoraran. Pero recuerde bien que los que habían llevado cautivo a Babilonia no solamente eran aquellos 3 jóvenes. Yo me imagino que eran jóvenes porque eran hermosos, eran, aleluya, inteligentes, eran sabios. Dice la Biblia, usted lo lee en Daniel y usted se dará de cuenta. Y dice la palabra que todo el mundo se postró. Pero me llama la atención a mí, alabado sea Dios, que de toda aquella multitud, quizás 100,000, quizás eran 10 millones de personas, no lo sé. Recuerde que era un imperio y los imperios se apoderaban de muchas regiones.
alabado sea Dios, se apoderaban de muchos territorios. Este imperio era demasiado poderoso en aquellos tiempos. Era el que predominaba en aquel momento, alabado sea Dios. Pero cuando suenan aquellos instrumentos, todo el mundo se postra. Yo quiero creer que eran 10 millones de personas. Era una multitud inmensa. Todos se arrodillaron delante de la estatua del rey. Algunos quizás no querían arrodillarse, pero lo hicieron porque todos temían morir irreprensiblemente por las amenazas de aquel rey. Denle un aplauso al Señor. Y todos se arrodillaron, hermano. Todos se postraron delante de aquella estatua. Pero me llama la atención que de toda aquella multitud hubieron 3 personas que no se postraron delante de aquella estatua. Aquellos hombres se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y de tanta multitud que había, el rey no se había dado cuenta. Si usted lee el capítulo 3 completo, usted se dará cuenta de que hubieron personas que le dieron aviso al rey de que habían 3 jóvenes que no se habían postrado delante de aquella estatua. A su nombre, diga gloria a Dios. Y cuando comenzaron a investigar, porque no falta el chismoso, gloria a Dios. Y a veces el chismoso cree que le está haciendo un daño a usted. Lo que no saben es que lo está empujando al propósito de Dios. Así que no se preocupe, hermano, por los que hablen de usted. Gloria, ojo, los que hablen toda clase de mal mintiendo, usted es bienaventurado. Pero si hablan de usted, pero usted está caído, eso es consecuencia. A su nombre, es muy diferente. O sea, hay chismosos que te empujan al propósito de Dios. Dios bendiga a los chismosos. Y dice la Biblia que estas personas dieron aviso de que habían 3 jóvenes que no se habían postrado. El rey se apresura. Todos los soldados, me imagino yo, llegan corriendo. Gloria al Señor. No tuvieron que usar mucha gente. Todos estaban postrados. Eran miles y miles de personas. Solamente sabían 3. Gloria a Dios, locos que no se habían postrado delante de aquella estatua. Porque se necesitaba ser loco para no postrarse. Solo un loco, hermano, que sabe que le dicen que si no te arrodillas te vamos a matar, y no se arrodilla, él está loco, pero loco por Dios. Y dice la Biblia que dieron aviso. Y de repente el rey los llama y le dice: bueno, y yo se las voy a perdonar. Ahora van a sonar los instrumentos nuevamente y ustedes se van a arrodillar. Cuando suenen todos los instrumentos, ustedes se tendrán que postrar delante de aquella estatua. Y quiero que sepan algo, Sadrach, Mesach y Abednego, que si ustedes no lo hacen, ustedes van a morir en el horno de fuego. Y para que vean que no es mentira, lo voy a calentar 7 veces más de lo normal. Así que más les vale de que cuando escuchen ese sonido, ustedes se arrodillen delante de aquel Dios. Y es ahí donde me impactó a mí, hermano, porque ellos no eran los únicos judíos que estaban ahí. Había muchos, de pronto eran 300, pero de aquella gran multitud solamente hubieron 3 que no se postraron delante de la estatua. Y es ahí donde yo quiero entrar. Y es que Dios muchas veces se vale de este tipo de proceso para seleccionar a los próximos que van a ver la gloria de Dios. Dios se vale muchas veces de enfermedades que llegan a tu vida para probar cuál es tu carácter. Por eso usted, si está pidiendo gloria, tiene que esperar la prueba que viene para su vida. Hay gente pidiendo gloria pero no quiere prueba. Alabado sea Dios. Si usted quiere ver un milagro, usted tiene que entender que en cualquier momento Dios te va a probar. Y Dios se vale de dichas pruebas para seleccionar. ¿De qué otra forma Dios pudo haber seleccionado los que realmente eran fieles a Él? Sino por medio de una prueba. Porque todo el mundo es fiel a Dios mientras las cosas están fluyendo. Todo el mundo es fiel a Dios mientras la nevera está llena. Todo el mundo es fiel a Dios mientras tienes un buen trabajo. Todo el mundo es fiel a Dios mientras estás sano. Pero cuando llega la enfermedad, son pocos los que levantan las manos para adorar a Dios. Y por eso es que para estos meses hay mucha gente que termina descarriada, porque le entra la nostalgia y que no tiene para la ropa y que no tiene para el pavo. Alabado sea Dios. Y Dios muchas veces permite estos momentos, por muy duros que a nosotros nos parezcan, para poder Él seleccionar los que son de Él. Un aplauso al Señor. Y solamente hubieron 3 que no se arrodillaron.
Y solamente son pocos los que están dispuestos a servirle a Dios, aunque estén viviendo proceso. Yo conozco a gente que cuando se enferman, ellos mismos se ponen en disciplina. Yo conozco a gente que cuando se prueba no le quieren servir a Dios. Yo conozco gente que cuando, aleluya, pasan un proceso económico, se desaniman. Pero también conozco gente como estos tres jóvenes, que aunque estén viviendo la prueba, no se arrodillan delante de lo que están viviendo, sino que levantan el rostro y adoran a Dios, aunque lo que estén viviendo sea fuerte para ellos. No todo el mundo lo hace, hermano. No, yo voy para las que sea con Dios, seguro. Aguantas una traición, aguantas un diagnóstico, aguantas una enfermedad. Ay, yo no veo, el hermano está enfermo y no está viniendo a los cultos, y tú sí la aguantas. Porque hay gente criticando la prueba del hermano y ellos no están viviendo. Y para muchos es fácil criticar la prueba de otro si no están viviendo aquella prueba. Por eso cuando usted ve a un hermano que esté viviendo una prueba, usted haga silencio. Porque hay gente que no tiene la autoridad para exhortar y son los primeros que exhortan. Yo no sé, pero hay gente que, yo escuché a uno que sí que hay gente, hay hermanos flojos que quieren ayunar, mínimo tienen que ayunar 3 veces, 3 días a la quincena. Y él comenzaba a hablarme, y él comenzaba a decirme, y él comenzaba a desatarme, y yo lo dejaba que hablaba, y son flojos, que no sé qué, y tú le estás sirviendo a Dios. No, pero es que tú no entiendes, no entiendes tú. Te es fácil hablar. Estás ministrando en algún lugar, le estás predicando a las almas, estás sirviéndole a Dios en algo. No, ahora mismo no, entonces no hables. Se fue el gozo. Entonces no hables, porque tú no sabes que a esa gente le cuesta servirle a Dios. A su nombre, diga gloria a Dios. No, que hay pastores flojos, por eso no ven la gloria, por eso es que ellos no ven mover, y tú lo estás viendo. Hermano, hay veces que a la gente hay que hablar así. ¿Y cuál gloria estás viendo tú? ¿Qué estás haciendo para Dios? Esos hombres de Dios tuvieron que dejar su vida para servirle. Tú no sabes lo difícil que es para ellos, para que tú lo mandes a ayunar 3 veces a la quincena, ni siquiera tú lo haces. Aleluya. Para cualquiera es fácil criticar la prueba de otro. Yo me imagino que cuando estaban sonando los instrumentos, los compañeros de ellos, que también eran judíos, oye, Sadra, pero arrodíllate. Te vas a hacer matar por no arrodillarte. Eso no es nada, pídele perdón a Dios. El que peca y reza empata. Ay, el que peca y reza empata, no, hermano. Usted tiene que serle fiel a Dios en todo momento. Usted tiene que serle fiel a Dios en toda circunstancia. Usted tiene que serle fiel a Dios en todo lo que usted viva, en la pobreza, en la enfermedad. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿y qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, como está escrito: a causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos llevados como ovejas al matadero. Pero antes, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no se arrodillaron, hermano, y no se postraron. Y el rey hablaba en serio. Pero mira la respuesta de estos 3 jóvenes. Ellos dejaron que el rey hablara: y te vamos a matar, y te vamos a calentar el horno, y te vamos a apuñalar, y te vamos a quitar la casa, y te vamos a echar de la casa, y vamos a meter preso a tu hijo, y mañana no vas a tener para la comida. Te llegó el recibo del gas con la tijera roja, te lo van a cortar, van a echar a tu hijo del colegio, no tienes para los útiles el otro año, no tienes para ir para la convención, tú estás limpio. Y Sadrach, Mesach y Abednego: sepa, oh rey, que el Dios al que nosotros servimos nos va a librar del horno de fuego y también de tu mano. Pero mire lo que dijeron después: y si no. Oye, tremenda valentía, hermano. Yo me imagino esa escena. Wow, 100,000 personas mirándolo.
Pongamos que habían 100,000. Estaba el rey, la gente solo observando. No se van a arrodillar. Y yo me imagino que uno tomó la batuta. Y si no, tampoco nos vamos a arrodillar. Así que haz lo que tú quieras. A su nombre. Haz lo que tengas que hacer. Pero yo le sirvo a Dios. Venga lo que venga. Así. Agárrenlo. Y le mandaron a 3 pecho escaparate. Parecían 2 somier parados. Esa nevera de 4 puertas. Esos manes inmensos, hermano. Tenían cuadritos de los cachetes. Todo esto lo tenían lleno de marga. Y los agarraron, 3, uno para cada uno, por si querían escaparse. Y para más peñón lo agarraron. Ellos pudieron haber renegado a Dios en ese momento. Ya, Nabucodonosor, yo me arrodillo. Perdónanos, pero ni siquiera en ese momento fueron capaces de traicionar a Dios. Y los llevaban, hermano, hacia el horno de fuego. Y a mí me impactó eso, hermano, de verdad. Ver la historia de estos 3 jóvenes, cómo estuvieron dispuestos a servirle a Dios hasta el último momento. Y cómo Dios muchas veces permite este tipo de momentos en nuestras vidas para poder seleccionarnos a nosotros, para poder mirar qué hay en nuestros corazones. Y hay pruebas y hay procesos que tú hoy estás viviendo. Hay adversidades, oh gloria. Hay necesidades que estás pasando, que tú crees que son consecuencia de algo, pero es el mismo Dios que está permitiendo eso para ver qué es lo que hay en tu corazón, para ver de qué tú estás hecho, para ver hasta dónde puedes llegar por Dios, para ver hasta dónde puedes resistir. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro: así como el oro es probado en el fuego, así también vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y estuvieron ahí, hermano. Y no es fácil servirle a Dios así. No es fácil predicar con un diagnóstico negativo. Eso no es fácil, hermano. Son pocos los que lo hacen. Damos gloria a Dios porque yo sé que en esta iglesia hay gente que le sirve a Dios, vivan lo que vivan. Hay gente que han perdido familiares pero están aquí. Hay gente que no tienen para el servicio pero están aquí. Hay gente que no tienen para el arriendo pero están aquí. Hay gente que están enfermos pero están aquí. Esos son los que Dios está seleccionando. Lo que tú estás viviendo no es porque tú seas el más salado, es porque Dios está permitiendo algo para poder llevarte a lo próximo que Él tiene preparado para tu vida. Y lo levantaron, hermano. Tenían tanta fuerza que los alzaron. El horno estaba allá. Iban con estos y los llevaban amarrados para más peñón. Y lo llevaban así. Pero como el horno estaba calentado 7 veces, antes de lanzarlo, el fuego era tan grande que los 3 hombres que llevaban a estos 3 jóvenes cargados murieron quemados. Y ni siquiera habían caído dentro del horno, pero ellos murieron. ¿Y por qué no murió Sadrach, Mesach y Abednego? Si el calor era el mismo. Y dice la Biblia que cuando los iban a lanzar, el fuego era tan poderoso que los mató. Y cuando yo leí esto me impresionó, porque ellos todavía no habían entrado al horno de fuego cuando ya Dios tenía control de la vida de ellos. Tú ni siquiera has entrado a la prueba cuando ya Dios te tiene la solución. A su nombre. Lo que pasa es que nosotros nos asustamos. Digo nosotros porque a mí me pasa también, hermano. No es fácil lidiar con un diagnóstico, hermano. No es fácil lidiar con lo que te dice el médico, con lo que te dicen los abogados, con lo que te dicen los vecinos, con lo que te dice tu familia. No es fácil, hermano. Pero nadie dijo que sería fácil. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y antes de caer al horno, ya Dios tenía el control de la vida de ellos. Antes de nosotros entrar a la enfermedad, antes de nosotros entrar a la prueba, ya Dios tiene control de nuestras vidas, hermano. Ya Dios tiene el control de lo que está pasando. Alabado sea Dios. Ya tiene el control de lo que estás viviendo. Por eso no te puedes dejar perturbar del diablo, porque así como Dios estaba con estos 3 jóvenes antes de entrar a la prueba, así Dios también está con esta iglesia. Todo aquel que esté viviendo una prueba, así te dice Dios en esta noche: yo tengo el control de tu prueba y tengo la solución también. Solamente tienes que resistir. ¿Cuántos alaban a Dios?
Dice la Biblia que los lanzaron al horno, hermano. ¡Pum! Y cuando yo leí esto, yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué el fuego no los quemó? ¿Por qué aquel fuego no los calcinó? Si aquellos hombres que los lanzaron, antes de lanzarlos, murieron. Y yo no entendía, hermano, por qué Dios permitía esto. A veces no vamos a entender todo lo que Dios permite en nosotros. Mira, no hace mucho Dios permitió un diagnóstico en mí. Y yo me acuerdo que a mí me tenían que hacer un examen. Yo estaba asustado, hermano. En el examen, con una pequeña intervención, digámoslo así, como una cirugía. Yo estaba asustado, hermano. Me tocó ir a la clínica. Tenía la intervención tal día. Un día antes del cumpleaños mío, más asustado. Yo dije, oye, me voy a morir antes del cumpleaños. Hermano, delante de Dios, yo pensé que yo me iba a morir. O sea, el enemigo te siembra temor. Y yo me acuerdo que yo estaba asustado, hermano. Una clínica que nunca había entrado. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué tienes que permitir esto? Y yo tenía esa lucha, hermano. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué tanta dificultad? Si yo antes de ser cristiano no me enfermaba tanto. A veces, hermano, uno le dice así a Dios porque no entendemos el plan y el propósito de Él. Y yo le hacía esa pregunta a Dios, hermano. Pero un día en un culto, por eso usted no se puede dejar de congregar. No es que nadie sabe, yo estoy en mi proceso. Yo a veces no voy a la iglesia, pero yo estoy metido con Dios. Mentira del diablo. Eso te lo siembra el diablo para engañarte. Porque yo he venido en mis peores momentos y en medio de una palabra Dios usa a alguien aquí y con esa palabra Dios me levanta. Yo he venido al culto en donde el diablo me ha dicho y me ha puesto tentaciones para que me aparte. Pero cuando llego acá hay una palabra que traspasa mi alma. Y ese día salgo diferente. A su nombre. Por eso yo ese día le decía al Señor, ¿pero por qué? Pero Dios, ¿por qué? Respóndeme. Y muchas veces usted le pide una respuesta a Dios, pero usted quiere la respuesta, la que usted le nace. Usted la quiere. Yo quiero que tú me des una respuesta, Señor. Déjame buscarla. Espérate ahí. Romanos, esa es la respuesta. No. Él te responde lo que quiere. Y cuando yo le pedí esa respuesta, Señor, ¿pero por qué tanta enfermedad? Yo cuestionaba a Dios por eso. Sí, porque eso se llama cuestionamiento. No dejar que Dios actúe. Y yo le preguntaba a Dios, ¿pero por qué tanto? Pero mira, Señor. Y en medio de una adoración, no sé ni quién estaba cantando, hermano. Porque aquí Dios usa a todo el mundo, hermano. Esto es lo hermoso de esta iglesia. Que aquí no es solo a los evangelistas, aquí no es solo a los diáconos. Dios le depositó a cada quien una bendición. Mira, hay un día que yo vine a un culto, hermano, destrozado. ¿Y sabe a quién usó Dios para hablarme? Ese día yo caí hasta rodeado llorando. Al hermano David. Al hermano David Dios lo usó. A su nombre. Y yo vine y yo le hacía esa pregunta a Dios, ¿por qué tanta prueba? Porque quizás hay alguien aquí que le está preguntando eso a Dios. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, abre la Biblia. Y yo la abrí. Y mira la respuesta de Dios. Mira la respuesta de Dios, que muchas veces no es la que nosotros estamos esperando. Porque yo te mostraré cuán duro te es padecer por mi nombre. Wow. Hermano, yo caí arrodillado llorando. Mi carne no quería eso, pero desde ese día entendí que yo no puedo cuestionar lo que Dios está haciendo conmigo. Por muy duro que sea lo que esté viviendo, por muy triste que me ponga, yo sé que Dios está permitiendo muchas cosas que a veces me van a doler, pero al final me van a empujar al propósito de Él. Denle un aplauso al Señor. Hasta ese día cuestioné a Dios. Hasta ese día, hermano. Ese día entendí que Dios hace como Él quiere y que Él es Dios. Y así como un día te puede prosperar, muchas veces va a permitir necesidades en ti también. A su nombre. Y yo me acuerdo que esa enfermedad me empezó a atacar. Y me iban a hacer un examen, tenían que dormir, o sea, me iban a anestesiar todo el cuerpo. Y científicamente, cuando a alguien lo anestesian, la persona no tiene la capacidad de reaccionar a ningún estímulo. No habla elocuentemente, hermano. No puede ni hablar. Su cerebro entra como en un reposo. Y yo no entendía por qué Dios permitió eso. Me tocó el día 23 de agosto, un día antes de cumpleaños. Y llego a aquel lugar asustado, hermano. Estaba mi esposa ahí, entré. Me quitaron la ropa, así como dice el pastor. Dice, le da pena.
Eso sí es maluco, hermano. Dios lo guarde a usted. Y me desnudaron, hermano, y le pusieron una bata toda rara que parece un hoja de blog. Y entré a aquel lugar. Yo no entendía, hermano, por qué Dios estaba permitiendo eso. Yo me acuerdo que me iba a poner la máscara para anestesiarme el cuerpo. Y me anestesiaron todo. 30 minutos duró la intervención. Hermano, en esa clínica, lo que pasó ese día nunca había ocurrido. Por eso yo le digo que hay cosas que Dios va a permitir en ti que te van a doler, pero muchas veces Dios las permite para trastornar un ambiente. Y entré a esa clínica y en los 30 minutos que duré inconsciente, fueron 30 minutos que duré predicando en el quirófano. Hermano, prediqué 30 minutos completos. Yo no me acuerdo qué dije, pero cuando yo me levanté, las enfermeras se me acercaron. Todo lo que dijiste es verdad. ¿Pero qué dije? Te la pasaste todo el procedimiento. Prediqué, hermano, y no predicaba. La Biblia dice, no, gritado. Así como en Bastida, todo es gritado. Hermano, y comencé a gritar y todo eso está revolucionado, hermano. Había gente que pensaba que había una pelea dentro. Y yo me repetían, y Dios me salvó, y Dios hizo maravillas conmigo. Y así Dios, hermano, estaba predicando. Dios me amó un culto dentro de aquella clínica. Y a veces tú quieres que te monten al púlpito donde haya 500 personas con una ofrenda de 1 millón. Pero hay veces que Dios te va a poner a predicar dentro de un quirófano. Hermano, ese día prediqué, yo estaba sollado, hermano. Y yo me acuerdo que yo me levanté así, estaba la anestesia así. Y yo abrí los ojos y la enfermera, wow, todo lo que dijiste es verdad. ¿Pero qué dije? Predicaste, dijiste muchas cosas. Todos los 30 minutos duraste predicando. Y te voy a decir algo, eso nunca había pasado acá. Primera vez en todos mis años de carrera como enfermera que yo veo a alguien que está anestesiado totalmente, que predique elocuentemente. ¿Sabe quién lo hizo? El Espíritu Santo. Y Él permite cosas en tu vida para mostrar su gloria. Tú no puedes conocer a un Dios que hace milagros si tú no te enfermas. Tú no puedes predicar a un Dios que sana si tú no bebes, si tú no vives una prueba. Tú no puedes predicar. Mire, sé la prédica con más autoridad cuando es una prédica vivida, hermano. Por eso Elías, cuando le profetizó a Acab, y no caerá lluvia ni rocío, gloria a Dios, ¡pum! Y se metió en la cueva. Allá le mandaban el arroyito y le mandaban la carne de primera con croissant, gloria a Dios. Pero Dios permitió que el arroyo se secara y que los cuervos no llegaran. Para Elías era fácil predicar lo que estaba haciendo, pero muchas veces Dios va a permitir que tú vivas lo que predicas. Ahí es donde sabemos quién es quién. Por eso, hermano, usted no pierda su tiempo criticando la prueba de un hermano. Oye, yo no puedo criticar la prueba que vivió, con todo el respeto. Lo digo, pero lo digo por testimonio que vivió mi hermano Zay. Yo no lo puedo predicar, hermano. Yo no lo puedo criticar, porque Dios no me ha llevado a esa instancia. No puedo decir, oye, pero el hermano, yo tuviera firme. ¿Cuál firme? Usted no sabe nada, hermano. Si usted no ha vivido algo, no hable de eso. A su nombre. Yo no puedo criticarlo, hermano. Yo le puedo dar una palabra. Oye, hay gente que se deja usar del diablo y en vez de dar una palabra positiva, lo que hacen es arruinarlo. Oye, si usted no viene con una palabra del Espíritu, cállese la boca. A su nombre. Diga gloria a Dios. Hermano, y Dios permitió eso para meterme allá. Y Dios quería mirar cuál era el capacitado para predicar en un quirófano. Y tuve la honra de ser yo. Enfermo, pero prediqué. Hermano, ¿cuándo usted predicó en un quirófano? Yo sí. Mire esa bendición. Dígale, Señor, déjame predicar en un quirófano. ¿Cuántos dicen, padre? Ay, si no. Bueno, la campaña sí. Pero eso es tremendo, ¿verdad? A veces Dios permite eso. A su nombre. Diga gloria a Dios. Por eso a mí me impresionó la actitud de estos 3 jóvenes. Y esa es la actitud que usted y yo tenemos que tomar. Y es servir a Dios aunque vivamos lo que vivamos. Sepa, oh Rey, que mi Dios me librará de tu mano. O sea, ellos eran conscientes de que muchas veces Dios puede responder, pero otras veces no. Y si no, tampoco me voy a arrodillar. Y yo me lo imagino, ya lo que tú quieras, ¿qué? Esa gente era arrestada, hermano. Como 50,000 soldados, hermano. A su nombre. Y esa gente amaba a Dios. Y los lanzaron a aquel lugar.
Y el fuego terrenalmente a usted y a mí nos va a quemar. Porque nuestro universo, amado hermano, déjeme tirar un poquito de ciencia, está regida por leyes. Están las leyes de causa y efecto, que es que todo tiene un efecto o algo. Por ejemplo, usted es efecto del amor de sus padres. Y así en la regresión llegamos a la creación de Dios. No llegamos al simio, hermano, que al Homo sapiens. A mí me dicen, no, que yo creo en el simio. Bueno, saliste tú del simio con esa cara de mico, pero yo no. Yo salí y soy hecho con la imagen y semejanza de Dios. O sea que yo soy hermoso. Ay, pero tú eres hecho de la imagen y semejanza de Dios, a su nombre. Y nuestro universo lo rigen dichas leyes. Está la ley acción y reacción, tercera ley de Newton, que dice que toda acción provoca una reacción con la misma intensidad. O sea, esas leyes nos rigen a nosotros en este universo, porque nosotros somos creación y vivimos acá. Usted necesita oxígeno para respirar. Si usted mete la cabeza en una chimenea, usted se va a quemar. Esas son las leyes que nos rigen a nosotros, solo a nosotros. Pero nuestro Dios es externo a las leyes que nos rigen a nosotros y nos rigen sobre Él, porque Él las creó. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿y quién creó a Dios? En nuestras leyes universales nosotros necesitamos ser creados. Esas leyes nos rigen a nosotros, causa y efecto. Pero Dios no necesitó ser creado porque Él es externo al universo. Por lo tanto es que estas leyes nos rigen sobre Él. Así que a Dios nadie lo creó, porque Él no necesitó ser creado. Él es creador. Y esas leyes nos rigen a nosotros. Déselo fuerte, hermano. O sea, lo que te quiero dar a entender es que cuando ellos son lanzados al horno, el fuego quemó a los 3 hombres, pero no lo quemaron a ellos. Pero todos 6 eran de carne y hueso, con una diferencia. Es que sobre esos 3 jóvenes estaba la cobertura de Dios. Y cuando la cobertura de Dios está sobre alguien, no hay ley universal que se pueda oponer al propósito de Dios. Por eso el diagnóstico del médico lo escribió el médico que lo rigen las leyes de acá. Pero a ti y a mí, gloria a Dios, ese diagnóstico no nos rige. Por eso cuando a alguien le diagnostican cáncer, tiene la autoridad de decir: Dios venció el cáncer, porque a mi Dios no lo rige esa enfermedad. Él la venció en la cruz y Cristo nos sanó. Para mucha gente esto parece, pero te lo estoy tirando con ciencia. Por eso, como decía la hermana Zuleima, yo también prediqué eso en una vigilia. Hermano, usted, el hecho de que usted sea evangélico, usted no tiene que vivir arruinado. Tenemos un mal concepto de evangelio. Y a mí me molesta, hermano, cuando hablan así. Evangélico, sinónimo evangélico, bruto, ignorante. Así dice la gente, hermano. Ah, tú eres evangélico. No, es que yo soy muy elocuente. No, yo conozco evangélicos que son bien inteligentes, hermano. Profesionales, universitarios. O sea que eso no puede predominar sobre nosotros. Evangélico arruinado, evangélico con los zapatos rotos. Sí, hay gente que predica eso, es una bendición. Son las cosas que Dios permite muchas veces para formarnos a nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir siempre en ese estado. Por eso el Salmo 35 dice: porque un momento será su ira. Es un momento que tú vas a vivir eso, no toda la vida. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. A la mañana la enfermedad se va a ir. A la mañana la ruina se va a ir. Y la prosperidad de Dios va a llegar. Hay gente aquí que yo creo que Dios la va a prosperar económicamente. Hay gente que no tiene casa propia, que Dios te la va a dar, pero tienes que entender que tú tienes que trabajar por eso. Hay gente que está esperando el subsidio de Petro. No, que voy a esperar que Petro me dé una casa. Usted tiene que trabajar para eso. Porque eso es otra cosa. Y evangélico flojo, hermano. Todos quieren que se lo regalen. Usted tiene que trabajar, hermano. ¿Quieres predicar a Dios? Busca a Dios. Lee la palabra. ¿Quieres que Dios te use? Busca a Dios. Resiste las pruebas que muchas veces vienen. ¿Quieres comprar una casa? Trabaja.
ahorra y sigue buscando a Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué son las demás cosas? La moto que le estás pidiendo a Dios. ¿Sabe qué son las demás cosas? La casa que Dios te quiere dar, porque Él te las quiere dar, pero muchas veces somos nosotros los que nos limitamos. A su nombre. Y lo lanzaron al fuego. Oh, se quemaron los 3 hombres, pero los otros no. ¿Por qué? Por lo que le dije ahora. Porque sobre los 3 que se murieron quemados regían dichas leyes. Pero sobre Sadrach, Mesach y Abednego no, porque sobre ellos estaba Dios. Y a Dios no lo quema el fuego. Mira lo que dice Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Usted cree que eso era una metáfora? Eso era real. No, que eso es espiritual. No, era real también. A veces nosotros creemos que todo eso es en el ámbito literal también. Dios lo dice. Y abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobríamos. Todo eso es real, hermano. La Biblia es real. Esto no es una historia de ficción. La palabra es más real que usted y que yo. Y por eso estos 3 jóvenes no se quemaron, porque ellos estaban debajo de la cobertura de Dios. Terrenalmente, nosotros o ellos debieron haberse quemado, pero ellos no se quemaron. ¿Por qué? Porque en ese momento el creador de todas esas leyes estaba sobre ellos. En otras palabras, ellos estaban en otra dimensión. A su nombre. Estaban en otro ambiente espiritual. El que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted qué es eso? Eso es real, hermano. Para Dios todo tiene solución. Nosotros no podemos dejar que dichos diagnósticos, pruebas que estemos viviendo, rijan o causen un efecto negativo sobre nosotros. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios va por encima de todo maleficio terrenal. Ese es nuestro Dios. Esas leyes no lo rigen a Él, Javier. Él es Dios. Él es poderoso. Lo que pasa es que lo que estás viviendo, Dios lo está permitiendo. Alguien tenía, mira, ellos 3 iban a recibir un ascenso, una honra, pero habían más con él. Pongamos que habían 100. Dios permitió eso para seleccionar a los 3. O sea que hay pruebas, hermano, que Dios las permite para sacar lo mejor que hay en nosotros. Hay una frase que me gustó mucho, la escuché de nuestro amado pastor. Tú sabes cómo es el perro cuando lo acorrala. O te lanzan los mordiscos o agachan la cara. En el buen sentido, hermano, así somos nosotros. Espiritualmente hablando, todo el mundo, nosotros sabemos quién es evangélico cuando vive la prueba. A su nombre. Cuando vive la tentación. Como digo yo, mira, hay hermanos que no aguantan una sobada de cuello. A su nombre. La hermanita lo medio rozó y ya. Esa hermana, no sé, creo que gusta de mí. A su nombre. Diga gloria a Dios. Y el fuego no los quemó. Por eso usted tiene que entender algo, hermano. Y es que Dios tiene una respuesta para todo lo que tú estás viviendo. No hay excusa para servirle a Dios. Tú sientes que nadie te ama. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te sientes solo, porque yo prometí estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te sientes cargado. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Te sientes atribulado porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios tiene una respuesta para cada prueba. No hay excusa. No te le postres al mundo. Aunque venga carnavales, aunque venga diciembre, aunque venga la enfermedad, aunque venga la prueba, Dios tiene que encontrar a un siervo fiel. ¿Estás cansado? Yo doy fuerza al cansado y multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Cuál es la excusa para irse? ¿Cuál es tu excusa para descarriarte? ¿Cuál es tu excusa para apartarte de aquel que te ha hecho tanto bien? A su nombre. Él tiene el control de tu vida y de la mía, porque Él es nuestro Padre y Él cuida de sus hijos. La Biblia dice en Juan que los que están en sus manos, nadie los podrá arrebatar de ella. Yo no sé usted, pero yo creo que esta iglesia está en las manos de Dios. Por eso el diablo se ha levantado para destruir este lugar, pero no ha podido, porque aquí hay gente que resiste hasta el final. Usted sabe, hermano, que aquí hay gente que el diablo ha usado para traer mal testimonio, para destruir la iglesia. Brujos que han venido, hermano, y con las mismas se han tenido que ir. Alabado sea Dios. Porque aquí no está cualquiera, hermano. Aquí está el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde hay libertad hay sanidad. Y donde hay libertad hay milagros. Y donde hay libertad hay poder. Y donde hay libertad hay conversión. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Dios. No hay excusa, hermano, para servirle a Dios. No hay excusa para buscarlo. ¿Cuál es tu problema? Para cualquiera Dios tiene la solución. Para la enfermedad, para la escasez, para la opresión, Dios tiene la solución. Por eso ni los medicamentos hicieron lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo todo lo que soy, en medio de pruebas y todo, hermano, se lo debo a Dios. Si yo tengo que agradecerle algo a alguien, es a Dios. Alabado sea Dios. Tú estás de pie por la misericordia de Dios. Si no te moriste en la enfermedad es porque Dios te ama y porque Dios va a cumplir el propósito en ti. El propósito que empezó. La Biblia dice que Él perfecciona lo que ya empezó. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Hermano, y lo lanzaron al horno de fuego. Y después Nabucodonosor se impresionó y le preguntó a los que estaban con él: ven acá, yo eché a 3, gloria a Dios, pero ahora yo veo dentro del horno a 4, y veo a uno de esos 4 con aspecto semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba el Señor esperándolo. Ahí estaba el Señor. Y la prueba era de muerte, hermano, pero ahí estaba el Señor. Dios pudo haber metido su mano para que ellos no cayeran al horno, pero Dios muchas veces va a permitir que caigas en el horno. Va a permitir que tengas miedo. ¿Usted cree que ellos no tuvieron miedo? Hay cosas que Dios va a permitir en nosotros, hermano. Muchas veces hasta enfermedad. Por eso alguien dijo un día, hermano, y puso un estado de un hombre de Dios, porque un hombre de Dios, no tengo nada que hablar, es un hombre de Dios, hermano, no le llego ni al talón. Es un hombre lleno del Espíritu. Pero bueno, en eso yo creo que de pronto ese es su concepto. Él puso que el que está enfermo, o sea, dio a entender que el que estaba enfermo está mal con Dios. Eso es mentira del diablo. Eliseo se murió de una enfermedad y tenía la doble porción del espíritu de Elías. El apóstol Pablo estaba enfermo y le rogó al Padre que lo sanara. ¿Y sabe qué le respondió Dios? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Timoteo estaba enfermo y Pablo tenía todos los dones del Espíritu. Pablo tenía el don de sanidad, el don de resucitar muertos. Con los delantales sudados de Pablo se sanaban los enfermos. Ni el veneno de la serpiente causó un efecto sobre él. Pero cuando su hijo espiritual se enfermó, Pablo le dijo: ven acá, Timoteo, toma un poco de vino,
por causa de tu estómago y de tus múltiples enfermedades. Hermano, Timoteo andaba empruebado, pero le servía a Dios. Yo cuando leí eso de Timoteo, a mí me impresionó. Yo enseguida dije, yo soy Timoteo. A su nombre. Toma vino por tu estómago y tus múltiples es mucha, hermano. O sea que yo imagino a Timoteo predicando. Me duele la cabeza, hermano. Ay, me duele la pierna. Pero Timoteo estaba ahí. Ay, sentí una pulsada aquí en el pecho. Ay, me duele el cuello. Ay, me duele el estómago. Hoy amanecí con los ojos hinchados. Pero Timoteo predicaba. Pero Timoteo le servía a Dios. Enfermo, pero le servía. Por eso usted tiene que entender, hermano, que muchas veces Dios va a permitir hasta eso, para ver de qué usted está hecho, hermano. ¿Cuántos son capaces de predicar enfermos? Yo sé que aquí hay muchos que han predicado enfermos. Aquí hay muchos que han predicado emprebados, hermano, con problemas en la casa, con problemas económicos. Muchos han predicado en coordinado con dolores de cabeza severos, hermano. Para eso, tómate un cebedor a su nombre, con pruebas, hermano, pero le sirven a Dios hasta el final, porque han entendido que lo que ha hecho Dios por ellos es mayor a lo que nosotros padecemos. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, hermano. Y todo aquel que quiere una oración puede pasar adelante. Todo el que quiere una oración, hermano. Todo el que se haya sentido sin fuerza. Todo el que, gloria a Dios, haya sentido la ausencia de la respuesta de Dios. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Todo lo que tú estás viviendo, para ese todo Dios tiene una respuesta. Para lo que estás viviendo, Dios tiene una respuesta. Para la opresión, Dios tiene una respuesta. Para la enfermedad, Dios tiene una respuesta. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, Dios siempre tendrá una solución para lo que estás viviendo. Pero tienes que aguantar. Tú tienes que resistir la prueba. Yo sé que no ha sido fácil para ti. Yo sé que has tenido que llorar muchas veces en soledad. Yo sé que te has sentido solo, que has sentido que no tienes solución. Lo que estás viviendo, yo sé lo que se siente estar enfermo. Invito a mi hermano Diego para que me haga un fondo. Yo sé lo que es estar triste, hermano. Yo sé lo que es sentir soledad. Alabado sea Dios. Yo sé lo que es sentir la ausencia de un padre. Porque aquí hay gente que se siente sola. Aquí hay gente que se siente solo. Siento la gloria de Dios. Aquí hay gente que se siente solo, que necesita un abrazo, que necesita un cariño. Alabado sea Dios. Yo sé que no es fácil para ti. El diagnóstico va en contra de lo que Dios un día te habló. Pero aunque el diagnóstico vaya en contra, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios tiene el poder de cumplir un milagro en ti. Dios tiene el poder de darte una respuesta en esta noche. ¿Por qué dudas de la capacidad de Dios? Tú no entiendes todavía que lo que estás viviendo Dios lo está permitiendo para seleccionar y para atracar y extraer lo que hay en ti. El oro se conoce por medio del fuego. A su nombre, se cierra tu vista. Órale a Dios. Dile: Señor, a veces siento que no puedo. A veces siento que todo va en contra de mí. A veces siento que me seco. A veces siento que ya no resisto más. El enemigo te ha hablado a la mente y te ha dicho: ya no sigas peleando. Siento la gloria de Dios. Pero ¿sabes algo? Para lo que estás viviendo tú, Dios tiene una respuesta. Dios tiene solución. Dios tiene un milagro. Dios que está sacando lo mejor de ti. Dios que está extrayendo lo mejor. Nadie podía saber lo que había en el frasco de alabastro hasta que aquella mujer lo partió. Y cuando lo partió, el perfume de nardo se esparció en toda la casa. Hay un perfume dentro de ti que Dios no va a conocer el olor hasta que no se parta. Por eso tienes que ser partido muchas veces. Vas a vivir pruebas muchas veces. Siento a Dios. Yo siento el Espíritu Santo acá. Mira, yo siento en mi espíritu que aquí hay gente que le ha pedido una respuesta a Dios. Le ha llorado a Dios arrodillado en tu cuarto y le ha dicho: Señor, respóndeme. Y tú has creído que Dios no te está escuchando. Y tú has creído que Dios no está en el asunto. Déjame decirte algo: Dios tiene el control. Porque antes que te lanzaran al horno,
Ya el Espíritu Santo te estaba esperando ahí. Mira que hay gente que está triste y nadie lo sabe. Aquí hay una joven que está triste. Siento la gloria del Señor. Yo siento al Espíritu Santo aquí. Padre, te damos la gloria, Señor. Yo siento que Dios se está moviendo. Por eso tú tienes que llorarles a Dios. No le llores a ningún hombre. No le llores a nadie en la tierra. Oh, gloria. No te dejes asustar del diagnóstico, de lo que estás viviendo, de lo que estás atravesando. Quizás lo que estás viviendo va en contra de lo que tú anhelas, pero eso no quiere decir que Dios no lo va a cumplir. Es que Dios te está probando. Es que Dios te está probando. Es que Dios te está probando. Él tiene que sacar el perfume que hay en ti. Él tiene que sacar el perfume que hay en ti. Deja que el perfume salga. ¿Cuántos van a romper el frasco hoy? Lo tienes guardado, es caro, sí, pero párteselo a Dios hoy. Padre, te doy la gloria. Padre, tócalas. ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pensé que el 2023 sería diferente, pero ha sido peor. Yo tengo el control, te dice Dios. Necesito que vivas ciertas pruebas porque quiero enseñarte algo. Y quiero enseñarte la dependencia a mí. Tú no dependes de nadie, tú dependes de Dios. Padre, yo siento la gloria de Dios. Yo veo lágrimas sinceras acá y Dios te está haciendo un llamado. Y hay respuestas que estás buscando, que la vas a encontrar cuando lo busques a Él. Padre, tócala, Señor. Yo veo lágrimas sinceras. Mira, hay gente llorándole a Dios. Nadie sabe lo que estás viviendo. Cualquiera te puede cuestionar porque no sabe lo que hay en ti. Todos hablaban de Jeremías, el llorón, pero nadie sabía lo que Jeremías estaba experimentando. Hay experiencias que estás viviendo, pero Dios las que está permitiendo. Hay algo diferente que Dios está causando. Hay algo diferente que tiene que salir. Alabado sea Dios. Yo siento a Dios. Dile, Señor, estoy en tus manos. Dile, Señor, no importa lo que esté viviendo. Esa depresión se tiene que ir. Eso que estás viviendo, esa depresión que llegó, esa opresión que tú sientes, oh gloria, que no te deja dormir, que muchas veces quieres conciliar el sueño. No es que insomnio, es una opresión del diablo. Pero hoy Él se lleva tu carga. Déjale las cargas a Dios. Padre, te doy la gloria. Deja que Él actúe, deja que Él trabaje, oh gloria a Dios. Pero dile al diablo, sepa que no me voy a rendir, sino que voy a seguir avanzando, porque mi Dios tiene una respuesta para mi prueba. Y si no, diablo, no me voy a rendir, voy a seguir peleando, pero que veo el milagro, lo veo. Siento la gloria de Dios. Yo siento un fuego en esta noche. Sepa que no me voy a rendir, y yo voy a ir en contra de todo diagnóstico, y yo no le voy a creer al diablo. Yo te voy a creer a ti. Yo te voy a creer. Yo te voy a creer. Háblale a Dios, dile, Señor, me siento sola. Señor, necesito un abrazo. Necesito un toque tuyo. Necesito que me levantes. Nadie sabe que muchas veces has querido venir al culto y cuando vienes de camino hay una voz que te habla al oído y te dice, devuélvete para tu casa. No vale la pena que vayas allá. No vale la pena que sigas insistiendo. Pero el Espíritu Santo está aquí y Él sabe la necesidad que tú estás viviendo, y Él sabe la respuesta y el momento en cuando te lo va a dar. Pero tú tienes que resistir. Tú tienes que creerle a Dios. Aunque te lleven cargado para lanzarte a la prueba, síguele creyendo a Dios, que en el momento menos pensado la mano de Dios se va a extender a favor de alguien que soportó. Padre, te doy la gloria. Levanta tu mano y dile, Señor, tú eres mi fortaleza. Aunque la higuera no florezca, Dios, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, oh gloria, aunque no haya ovejas en los corrales, con todo y eso yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Padre, 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 yo me voy a alegrar en todo momento,
Con la prueba me voy a alegrar. Voy a levantar mi mano y te voy a adorar. Le voy a mostrar al diablo que yo no dependo de estabilidad económica. Le voy a demostrar al diablo que yo no dependo si estoy enfermo o si estoy sano, si tengo plata o si no tengo plata. Yo solo dependo de tu mano que me sostiene. Yo solo dependo de tu gloria, Dios. Siento la gloria de Dios. Espíritu Santo toca. Espíritu Santo ministra. Espíritu Santo rompe cadenas. Quita opresión. Quita todo lo que no es tuyo, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo lo pongo en tus manos. Levanta tu mano y dile, Señor. Levanta tu mano y dile, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Yo te quiero ser fiel. Yo voy a soportar hasta el final y no me voy a